Ahora, cuando la U vale 2/3, aquí quedaría 2/3, ¿sí? Tercios, y quedaría raíz de 4, eso es 2, por 2, 4, más 4, 8. Por lo menos por los límites está funcionando. La otra parte. De 8 a 10, veamos, cuando la U vale 2/3, límite inferior de este componente de la función, sería 1 menos 2/3, eso sería 3 menos 2, eso da 1, raíz de 1 por 2 da 2, 10 menos 2 da 8. ¿Sí? ¿Están conmigo? Yo estoy devolviéndome a la escuelita Doña Rita, donde no existían calculadoras y esto lo tocaba hacer así como mentalmente. Ahora, cuando la U vale 1, quedaría 1 menos 1, 0. Esto se hace 0, 0 y quedaría 10. Por lo menos por los límites está bien. Ahora, ¿usted está de confusión? Ya les doy a admitir, tranquila. ¿Quién hizo la tabla de frecuencia y la validación del esperado? Porque me interesa revisar cómo lo hicieron, para corregir o para verificar si les quedó bien hecho. ¿Alguien lo hizo, la tabla? Profe, yo tengo una pregunta. José. En la frecuencia relativa absoluta o observada, el límite inferior tiene que ser 1. Pero un momentito, la frecuencia relativa, si es relativa no es absoluta. ¿La relativa o la absoluta? La relativa. La relativa. Sí, señor. ¿Me repite la pregunta? ¿El límite inferior me dijo? Superior. En la frecuencia relativa, la suma de la columna debe dar 1. Acuérdense que es todo el espacio experimental y eso equivale, cuando es relativo, equivale a probabilidades, como hablar de la probabilidad de todo el espacio experimental. ¿Cuál es la probabilidad de todo el espacio experimental? 1. Listo, profe, gracias. Es decir, en la frecuencia relativa acumulada esperada, el último valor debe ser 1. En la frecuencia relativa acumulada observada, en este caso también debe dar 1. En otros casos no necesariamente, como cuando estábamos con la normal. Acuérdense que la normal se extiende hasta infinito, con lo que el límite superior yo lo podría llevar hasta cierto punto, más no hasta el infinito, porque como le pongo el infinito al Excel. ¿De acuerdo? Pero en este caso sí debe ser 1. Bueno, por lo menos parece que los dos generadores están bien. Habría que ver la tablita de Excel cómo le hicieron, porque hay un detalle que hay que tener, con el que hay que tener cuidado precisamente en este tipo de distribuciones continuas, y es que pues no es tan sencillo el tema de la probabilidad o de la frecuencia relativa o absoluta, cualquiera de las dos, esperadas, porque hay que hacerla con el acumulado, es la forma más fácil. Porque si no tendríamos que ponernos a hacer un montón de integrales. Entonces, teniendo el acumulado, que no la puse acá, se supone que si les llegaron a esto es porque les quedó bien el acumulado, podríamos calcular la frecuencia esperada o relativa o absoluta, pero esperada. ¿Alguien tiene esa tabla completa o no? Profe, yo quiero mostrarle. Yo la tengo, pero para que ya miremos. voy a dejar que compartas pantalla y voy a pasarlo para que sus compañeros que están aquí presentes, de paso, pues bienvenidos a los que están acá en el salón, para que vean qué me vas a mostrar. Uy, para grabar aquí. Bueno, miramos. Cuando quieras puedes mostrar. Profe, ¿ya está viendo? Espérate un momentito que se me fue. Ya, espérame que se me deshizo acá.
Listo. Ya lo estoy viendo, ya lo logré ver. Espérame que Bueno, ahora profe, yo. voy a desactivar la pantalla, la cámara para que podamos verlo bien. Por acá. Y ahora se me fue. ¿Dónde estás? Ahí estás. Cuéntanos, ahí tienes el acumulado x menos 4 al cuadrado sobre 24, parece que sí. El otro sería 1 menos 10 menos x cuadrado sobre 12. En apariencia debería ser. De ahí salió esto, creo. Listo, perfecto. Sí. No. 4 más 24. Ah, sí, 6 por 4, Sí, 24. es lo mismo que tenía el compañero, solo que yo no Sí, es que saqué el metiste el 2. 2 al radical. Metiste el 2 al radical para confundir al adversario. Listo. La Bueno, tabla. profe, lo primero que hice fue generar el aleatorio para 100 valores y luego el generador X. Ok, esa X, si tú verificas, si buscas el mínimo, te da 415, me imagino que son esos dos. Correcto, no, no debe El bajar de mínimo 4, y no puede pasar de de 10. 10. Pegarse por ahí por los Entonces, laditos, pero no, no bajarse ni subirse de 10, ni bajarse de 4. yo verifiqué que estuvieran entre ese límite. Ahí va bien, sí. Luego saqué el máximo, que sería 10, ¿sí? El Sí, mínimo, el rango, el número de clases y el ancho. correcto. Hallé los dos límites. Ahí vas bien. Acá me dio 4 y al final me dio 10. Se supone que así debería quedar. ¿Sí? Sí, está bien. Luego con la fórmula de frecuencia, hallé esta frecuencia Sí, absoluta observada. Y para hallar la frecuencia absoluta esperada, lo primero que hice fue hallar la frecuencia relativa acumulada de probabilidad. correcto. Entonces puse la condición que si el límite superior era inferior a 8, como nos indica acá, Sí. entonces me evaluara esta función, la de x menos 4 al cuadrado sobre 24. ¿Sí? 4 al cuadrado sobre... Sí, es que casi no vemos porque está muy chiquito, pero parece que sí. Espérenlo. Y en caso contrario, entonces que me evaluara 1 menos 10 menos x al cuadrado sobre 12. Correcto. Si es mayor que 8, tiene que tomar la otra. Sí. Ay, voy a ponerlo más. Entonces, eso fue lo primero que hice, esa frecuencia relativa. ¿Listo? Acá al final me dio 1. Correcto. Luego hallé la frecuencia absoluta. En base Correcto. a eso, entonces tomé este valor y lo multipliqué por el total, que serían 100. Listo. Luego con esos dos valores hallé la frecuencia absoluta esperada, que el primer valor sería este, y ya en el segundo le voy restando. A este le resto el anterior y luego así sucesivamente, restándole siempre a este el anterior. Ok, perfecto. Para lo de la integral, en ese caso sería... Y ya cuando tenía estos dos valores, hallé el observado. La diferencia cuadrada. Sí, sí señor, acá está. Diferencia relativa cuadrada, relativo al esperado. Correcto, ahí está bien. Sí. Acá hay el estadístico observado, que sería la suma Suma. de estos. Exacto. Y la de contraste. Y el chi teórico me dio 16 algo. Ya mayor al observado. Entonces, acá, bueno, el observado me va cambiando. Acá dije que no había evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula, dado que el estadístico teórico es mayor que el observado. Correcto. Momento, baja un poquito. Un poquitito. Ahí. Sacaste 4, 7.
¿Sabes por ¿Por qué? Estás hablando de hipótesis de uniformidad. Sí, ahí es que el Entonces, generador tiende a la triangular. función, profe. Es que Debería decir hipótesis de triangularidad o algo así. Ni siquiera eso, porque no sabemos si es triangular si no hicimos la gráfica. ¿De acuerdo? Cuidado con eso porque sí a veces entonces, ¿cómo debería decirlo ahí, profe, para corregirlo de una vez? O sea, yo debería sé que la decir, hipótesis es que el generador X debe que tender a la función X que me dieron, ¿sí? correcto. Pero Entonces, entonces, ¿cómo lo escribo ahí? lo escribes. Voy a ponerte la cámara porque ahora estoy aquí en el tablero. ¿Sí me ves en el tablero? Sí, En el señor. documento o en el parcial o en la hojita o en la web o no sé dónde, o tú misma lo copias y lo pegas en Excel, le escribes a esto, figura 1, ¿cierto? Sí. Figura 1, distribución de frecuencias. Y allá en la solución escribes, no hay evidencia para rechazar la hipótesis de que los valores X tienden a la distribución definida en la figura 1. Así de sencillo. ¿Listo? Sí, señor. Otro dirá, pues tiende a la distribución triangular con parámetros A igual a 8, A igual a 4, C igual a 8 y B igual a 10. Esa podría ser otra, ¿no? Sí. Habida cuenta de que sí es triangular, ¿no? Pero lo más fácil es decir, no hay evidencia para rechazar la hipótesis de que la columna de X que se generaron tienden a la distribución de frecuencias definida en la figura 1. Listo, profe. Y para la Kolmogorov, Ok. entonces acá tomé los valores de la frecuencia absoluta observada y le iba sumando el anterior, ¿sí? Para hacer la acumulada. Así lo hice con todos. Luego Listo. tomé ese valor y lo dividí entre el total de los datos, que es 100, para hallar la relativa. Acumulada observada. Y acá esto hallé el absoluto, que es la diferencia entre la esperada y la observada. Relativas acumuladas, esperada y observada Sí. en valor absoluto, ¿no? Esta es la esperada, sí. Y Correcto. esta es la observada. Perfecto. Y luego hallé el máximo de estos datos y hallé el valor teórico. Entonces pasó lo mismo, me dio el observado, me dio inferior al teórico. Y pasó lo Pero mismo, también, sí, volviste a también escribir me pasó lo uniformidad. mismo en la conclusión. Conclusión 4.7, se tiró el 5. 4.7. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, No sé profe. si lo quieras compartir con tus compañeros. Sí, Lo subes a un Drive o algo y pones acá en el chat el enlace y yo se lo replico o lo compartes por el Moodle. ¿Cómo? sí, profe, como, no sé, como sea, lo puedo ¿Hay grupo de WhatsApp por compartir. casualidad? Creo que no. ¿No? A ver. Creémoslo. Sí, creo. No, esto sí hay uno, compañeros, ya les envío el enlace. Ah, todo bien, gracias. Acuérdense que yo soy el del mundo digital, no utilizo nombres extensos porque eso come mucha memoria. El curso se llama SSP, para que lo tengan en cuenta para Profe, está invitado al grupo de WhatsApp también. ocasión. Bueno, vale, esto, listo. Pueden hacer lo mismo, por ejemplo, con la, a ver, les comparto. Pero una pregunta. Tengo que quitar esto de acá. Sí, señor.
ahorita por qué el histograma lo estamos haciendo con la f de x, o sea, digo porque el ejemplo de la clase pasada lo hicimos con el aleatorio. Porque esa era la f de x, el aleatorio. ¿Sí? Una pregunta. El aleatorio era el uniforme. Ah, sí, sí, señor. Y este es otro. ¿U siempre hay de 0 a 1? ¿La U? Sí, uniforme de 0 a 1. Profe, Sí, profe, una señor. pregunta, yo veo las diapositivas y bueno, lo que percibo es que está la distribución, la transformación inversa para la distribución triangular, ¿sí? Sí. El resto de transformaciones inversas, pues que vayamos a utilizar, las consultamos por nuestra cuenta, pero en sí, como cuáles vamos a abordar. Momentito. De las comunes, la triangular les decía, un momentito que llegó alguien. La triangular, la que les estaba comentando hace un momentito, se la voy a poner acá. Esta, que es la exponencial. Otra muy frecuente, la Weibull. Si ustedes trabajan en sistemas de mantenimiento o se van por ese lado, van a encontrarse que todo el tiempo a esta gente le gusta jugar con la, no sé si sabrán qué significa, pero dicen la Weibull. ¿Por qué? Porque es que simular tiempo entre fallas de un sistema o un subsistema electrónico, eléctrico, de impulso, de control, mecánico, hidráulico, todo lo que los ingenieros mecánicos, mecatrónicos trabajan, ellos definen en sus modelitos, porque están apenas empezando, están en el chicharrón de aprender estadística. Todos los libros de texto hablan de Weibull, tiempo entre fallas. Ustedes saben que nosotros lo hacemos diferente. Nosotros los tiempos entre eventos los modelamos es exponencial. Pero es que la Weibull es una familia. Es decir, arranca con una forma exponencial y luego va tomando otras formas dependiendo de los parámetros que le demos. Otra muy particular es la uniforme continua, que es esta. Ya no entre 0 y 1, porque esas sabemos son los algoritmos generadores en lineal congruencial, por ejemplo. Y la discreta también, la uniforme discreta. ¿De acuerdo? Ahí las tienen. Lo demás es, pues depende de la fórmula que me den, la f de x que me den, pues yo tendré que hacer el ejercicio de integrar y despejar. Por ejemplo, acá tengo dos, pero ya sabemos que es la triangular, pues ya les hice la tarea. De hecho, todas estas pantallas azules que ustedes ven es de un software que yo utilizo para esto. Por eso tengo esos recortes azules y letras amarillas. Es el MathCAD, que lo hace todo analíticamente. ¿De acuerdo? Pero en últimas, pues dependerá de la distribución que queramos nosotros utilizar. Por ahí ya pusieron, perdón, yo les voy a replicar el enlace. No me dejo. Dilson, ¿usted puede enviarle a todos? Espere que no puedo ver acá. Sí, ya está todos. Sí, señor. No sé quiénes están presencial. Se los envío por privado. Por el grupo de WhatsApp. No, el enlace a WhatsApp, al grupo. Profe, en teoría esta función acumulativa, digamos, proviene de hacer el mismo proceso de las integrales, ¿sí? Todo es igual. El mismo Por ejercicio que hicieron de coger esto, integrarlo para calcular el F mayúscula y despejar de ahí la X, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya les ahorré el trabajo y se los puse aquí. ¿De acuerdo? Vale, sí. Lo mismo acá. Gracias. Si usted hace la integral de lambda e a la menos lambda x, acuérdese el exponencial, le da 1 menos e a la menos lambda x. Si este 1 menos e a la menos lambda x lo iguala a u y despeja la x, le queda menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de 1 menos 1. Es decir, es exactamente el mismo procedimiento. Lo que pasa es que ya, siendo las más comunes, por eso se las puse ahí ya hechecitas. ¿De acuerdo? Ahora, iba a pasar a otra técnica, pero creo que me gustaría hacer algo primero. No sé cómo hacer. Bueno, voy a borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Creo que lo puse aquí en las diapositivas. No, ese es un ejercicio
este. Dice, para simular el comportamiento del tiempo de operación de una máquina, espéreme, verifico acá si se está viendo. Listo. Para simular el comportamiento del tiempo de operación de una máquina se requiere generar una secuencia de 200 datos que sigan el siguiente comportamiento en su distribución de probabilidad. Entonces les había dicho, este es un caso muy particular, que es el de la empírica. ¿Cuándo usamos la distribución empírica? ¿En qué casos? Ahí está ya la caracterización, como lo pueden ver. Dicen que el tiempo es de 4 minutos con una probabilidad del 5%, y de ahí para adelante, pues del 6 hasta llegar al 12, cada uno con sus probabilidades, y como les había dicho en la clase anterior, fíjense que eso no es, primero, es discreta, pero no es consecutiva. No está ni el 5, al otro, el 8 tampoco, ni el 10. Del 4 se salta al 6. Porque alguien me dijo, no, profesor, pues vemos la función aleatorio entre de Excel, entonces por un lado no son consecutivas y de otra parte no tienen la misma probabilidad. Entonces, ¿cómo le hacemos? Les había comentado, cuando la presencialidad presencial era lo nuestro, como dicen por ahí ahora los memes, era nuestra pasión, nos los llevaba a Galia y les ponía retos dándoles cachivaches. Algunos, se me olvidó traer mi juego de dardos, lo hubiéramos hecho acá un ratito, pues no hay ni dónde colgarlo. Les daba unas pelotas, les daba una cartulina, les daba un juego de dardos, les daba un par de dados, a otros les daba un mazo de cartas españolas, a otros un mazo de cartas inglesas, a algunos les daba unas piedritas y una cartulina. ¿Cómo le hacemos para, por ejemplo, generar esto con algún mecanismo de esos físicos? ¿Cómo le haríamos? Por ejemplo, si yo les doy una posibilidad y es un pedazo de papel y una bolsa. Un pedazo de papel y un lapicero toca también. ¿Cómo le harían? Un papel tamaño carta, tamaño oficio, del tamaño que sea. Mira, aquí lo tengo. Más o menos. Esta bolsita, ¿la ven? ¿Sí la ven allá en casa? Esta bolsita que ya se me rompió de 3 días de clase y ya se dañó. Y un papel y un lápiz. ¿Cómo le harían para poder generar esta distribución? No tocamos el computador. Por ejemplo, de 1 a 20, por decirlo de alguna forma. Recortar papelitos. Bueno, recortar papelitos. ¿Cuántos papelitos recortamos? Oiga, yo voy a cambiar aquí la cámara para que sus compañeros lo vean allá en casa. Uy, no se ven. Saluden a sus compañeros. Ahí los están viendo ellos desde la casa. ¿Cuántos papelitos recortamos? Puede ser. Tú no te ves. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Valentina. No te ves. Valentina está atrás escondida. Estoy echando carreta dándoles tiempo de pensar. El rango máximo tiempo. La distribución es la que tienen acá proyectada o la que ven en pantalla compartida los que están en Zoom. Y les di un pedazo de papel, un lapicero y una bolsa un poco más decente que la que tengo acá, que ya está deteriorada. Y les digo, necesito que me simulen esa operación y me entreguen una tabla de resultados. ¿Cómo le hacen? El total, profe. Con el total, la sumatoria, porque... Sí, porque es que, digamos, ahí está ese número de éxitos, por así decirlo, no está aún en probabilidades. Ok. Pero todavía no me han dicho qué hago, todavía no me han dicho qué hago con el papel, el lápiz y la bolsa. Pues yo creería que escribir los valores de tiempo y, o sea, recortar los papelitos y poner a las personas a sacar para ver con qué frecuencia sale cada valor. Si alguno de sus compañeros sigue esa instrucción, ¿tendría claro qué hacer? Pero así tan estructurado no está.
Ah, pero la idea es esa, ¿no? Dice recortar papelitos, escribir los valores, el 4, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12, meterlos en la bolsa y empezar a sacar. ¿Con reemplazo o sin reemplazo? Ustedes vieron permutaciones, ¿no? Si fuera sin reemplazo, Claro, porque si usted saca un número y no lo devuelve, pues ya cambió la probabilidad de que vuelva a salir. La probabilidad no cambia. Pues por lo menos en lo que estamos haciendo por ahora no cambia. Yo Más creería adelante, que sin cuando entremos reemplazo. a lo bueno de esto, sí vamos a ver cómo es el cuento de las probabilidades cambiantes. Pero, perdón, me decía, por allá. Pero que no veo quién hable. pero creo que una pregunta. ¿Cómo, profe? ¿Qué era lo que decía Dilson? Adicional a No, eso, que sin reemplazo. sin reemplazo, ¿no? Una O pregunta. con reemplazo. ¿El tiempo también sería aleatorio o los tiempos ya están establecidos? Una pregunta interesante. ¿Los tiempos son aleatorios? Sí. Y cuando son aleatorios, la otra pregunta que es, bueno, ¿y con qué probabilidad entonces? Pues ahí la tiene. El tiempo de operación es una variable aleatoria cuyo comportamiento es 4 minutos con un 5% de probabilidad, 6 minutos con un 20% de probabilidad y de ahí para adelante. Es decir, que si yo les digo es más, ni siquiera, porque dije que sin calculadora, sin Excel, y además les voy a entregar una hoja de resultados que hice en Excel y lo único que trae son cuadritos. Cuadritos. ¿Cuántos cuadritos? 200 cuadritos. 200 cuadritos. Y etiquetados de la siguiente forma. Operación 1. Operación 2. No que sea la primera y la segunda operación, sino la primera vez que se ejecuta la operación, la segunda vez que se ejecuta la operación, la tercera vez que se ejecuta la operación, y aquí me van a escribir el resultado. ¿Qué tiempo? De tiempo. ¿Cuánto se demoró la primera ejecución? Imagínense el escenario. Entiendan que estamos aplicando, más bien haciendo uso de un recurso experimental que se llama simulación. El escenario real sería, usted va y se le para a un operario que ¿qué está haciendo? Cogiendo una tabla y partiéndola en dos. Esa es la operación. Coge una tabla, la parte en dos. Hicimos un estudio y resulta que el estudio está caracterizado en la diapositiva. Te dijeron, necesitamos que caracterice el tiempo de operación de cortar la tabla. Entonces, cogimos el manual de la Organización Internacional del Trabajo, nos dimos la pela, hicimos el estudio. No hicimos todo lo que dice ese manual porque nos dañamos el estudio. Llegamos hasta tomar todos los datos y lo procesamos y nos dio esta tablita. ¿Está claro? Nos dio esta tablita. Con ese estudio y con esta tablita nos vamos al laboratorio y queremos replicar eso. Entonces yo necesito que repliquemos, simulemos el comportamiento de ese sistema real que está muy lejos, está en Tangamandapio, no podemos ir, pero necesito hacer un análisis adicionales, entonces lo vamos a hacer en un laboratorio. ¿Cuál laboratorio? Aquí al lado del escritorio. ¿De acuerdo? ¿Qué les di? Repito, una hoja de papel, un lapicero, una bolsita y la tabla donde me van a entregar los resultados. Entonces, en lugar de ir a pararme a mirar al operario que está haciendo y medirle con el cronómetro, voy a replicarlo usando un recurso experimental que es la simulación. ¿Qué hago? Marco los numeritos, me dijeron por allá, y recorto los papeles, pero todavía me falta, ¿cierto? ¿Sí, señor? Profe, yo estaba pensando, ¿por qué no anotar un número en 40 papelitos, un número? De esa forma yo garantizo que haya un 30% de probabilidad de que aparezca. O sea, rasgo el papel los 200 veces, ¿sí? Con los números. Pero no todos van a tener o sea, cada papelito va a tener un número, sino que se va a repetir un número cierta cantidad de veces, cierta cantidad de probabilidad, ¿sí? Y ya, garantizo que esté el número, por lo menos el 30% son como, de 200 creo que es como 40, 60, 60. 60 papeles va a tener el mismo número. La garantizo por lo menos que esa probabilidad, que el número que sea, no sea el 11, listo. Espéreme, ¿ese 30 de qué? ¿De dónde salió? De la probabilidad de este ejercicio que usted está poniendo. O sea, yo tengo la probabilidad, 30% va a tener de que va a aparecer ese número, pero como el ¿Cuál? tiempo es aleatorio, o sea, el número va a ser aleatorio,
yo escribo un número aleatorio, no sé, unas 40 veces, tan, y ahí garantizo la probabilidad. Casi por ahí, pero está muy enredada porque me dice Profe, la no probabilidad del sería, número, pero 30 profe, ¿de cuál número? ¿Del 4, del 6, del 7, del 9, del 11? Profe, no No, sería- o sea, si es de eso, sería el del 11, sería mentira, del 7 y el 9, sería, del 7 y el 6, me parece que serían 30 no serían 100 papelitos. papeles, 5 que tengan el 4, 20 que tengan el 6, 20 que tengan el 7 y así. Más fácil. Y ya. Ujú. Cojo el papel que me dan, lo parto en 100 pedacitos, no importa el tamaño. Bueno, se supone que si el experimento está en condiciones controladas, se debe evitar absolutamente el sesgo. ¿Qué quiere decir? Que alguien al meter la mano no sienta que este es el más grandecito y ya sé que lo voy a sacar. No, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que aquí no va a suceder eso. Yo meto la mano y no me pongo a escoger, saco el primero que agarre. Esa es la clave. Cojo. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Como decía mi profesor de investigación hace 30 años que trabajamos en esto, 25, tampoco tan viejo. Hay 256 formas de hacerlo. No sé dónde sacó la cifra, pero a mí se me quedó pegada. 256 formas de hacerlo. Claro, me decía, Edwin, hiciste la que yo no quería, rajado. Resulta que una es esa. Cojo el papel, lo parto en 5 pedazos. Entonces me voy buscando aquí algo. Me acabo de acordar que me interesa mostrarles. Que ahorita verifico a ver si puedo compartirles del celular. Ahí está cargando algo que quiero mostrarles, pero bueno, por ahora. Corto el papel en 100 pedazos. ¿De acuerdo? 100 pedazos. Lo más iguales que puedo. En 5 de esos 100 escribo el número 4. ¿Lo tienen? En 5 de esos 100 escribo el número 4. En 20 escribo el número 6. Y aclaro, los voy echando a la bolsita. ¿De acuerdo? 7 lo escribo 20 veces, 9, 10 veces, 11, 30 veces y 12, 15 veces. Hay que verificar que esa suma sea 100, ¿no? Porque si no es 100, devuelvo el problema. ¿Qué suele suceder? A veces a los profesores cuando a última hora nos acordamos que tenemos examen en media hora y no dice el tema, entonces se sienta uno y lo redacta y cuando entrega el examen resulta que no tiene solución. Se equivocó con los datos. No sé si les habrá pasado. Sí, así partí cálculo 3. Por el 3 hizo al final la habilitación así. Pues a mí me pasó, pero resulta que a mí no me preocupa porque el estudiante debe estar en la capacidad de saber que está mal. Y entonces cuando el estudiante delante dice, profesor, esto es inconsistente, le digo, chino, sacó 5 porque usted debería darse cuenta de eso. Resulta que una vez los 100 papelitos en la bolsa, cual juego de lotería, ¿se acuerdan? La de los payasos, así cuando tenemos el cumpleaños del chiquito, mete la mano y saca un número y lo lee. Y ojo, primero sacó el número 6, es decir, la primera operación se demoró 6 minutos. Ojo con esto. ¿Qué hago con este papel que acabo de sacar, que es del número 6? Lo saco porque... No, lo anota que sacó el 6 y lo vuelve a meter en la bolsa. ¿Por qué tengo que volverlo a introducir? Que si no se cambia ya la probabilidad. Cambia Porque si no después cambio las Paso probabilidades a tener solo 19 papeles de 6. y 99 en total, entonces la probabilidad de que salga 6 va a ser de 9 de 99. Perdón, de 19 de 99. Cambié la tabla de probabilidades. Lo vuelvo a meter, revuelvo y vuelvo a sacar. ¿Lo tienen? Perfecto. Ahora llevemos eso a un mecanismo computacional. Les cambié el escenario, les quité el papel, les quité el lápiz, les quité la bolsa, les quité todo y les entregué un supercomputador. Les entregué el WANE, el computador más rápido de Sudamérica que está allí en Guatiguará. Háganme ahora una réplica computacional de eso. ¿Cómo lo harían? Creando el aleatorio. Sí, ¿cuál? Pues el que cualquier computador trae o calculadora incluso, que es el uniforme de 0 a 1. Ahí está el truco. Entonces, fíjense que aterrizamos en transformación inversa.
que significa use el uniforme de 0 a 1, que es el algoritmo de base que trae el computador, porque todo de ahí para arriba es código adicional. Cuando en Excel ustedes escriben aleatorio entre, eso es un código adicional que si quieren más tarde les enseño a hacer uno. Eso es un código adicional, pero el coproceso, es decir, si no instalo software, el computador no lo hace. Pero el computador sin software sí hace lo del 0 a 1 porque tiene un coprocesador matemático y trae el algoritmo de aleatorización, el generador lineal congruencial. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier software que yo instale, el coprocesador matemático soporta cualquier algoritmo que lleve el software. De 0 a 1. Les ayudo un momentito. Voy a ayudarles a ver si con esto ya se les aclara el asunto. Voy a retroceder a la versión de papelitos y la bolsa. Pero voy a usar otra forma diferente a la del compañero, que la del compañero de marcar 5 papelitos con el número 4 es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque la cantidad de papelitos ya de una vez me está asociando a las probabilidades. Pero lo voy a cambiar. Voy a marcar los papelitos, 100 papelitos, los voy a marcar del 1 al 100 consecutivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 100. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago ahora? Pues defino la estrategia de asignación de probabilidad. Y esa estrategia es la que me debe dar la variable de salida, que es la del tiempo, es decir, esa columna de tiempo en minutos. ¿Cuál sería esa estrategia? Este mecanismo sería algo así como un mecanismo físico de transformación inversa. ¿Y cómo funcionaría? Meto la mano, perdón, dije, numeré de 1 a 100, ¿cierto? Y meto los 100 papelitos numerados de 1 a 100. El mecanismo, es decir, la función de salida, la de aleatorización, es meter la mano y sacar. Es un proceso mecánico, físico, meter la mano y sacar. Pero la función de salida de ese algoritmo, que no lo es una pantomima, es un ejercicio físico de meter la mano y sacar, lo paso por un filtro que le llamamos función de salida. ¿Cuál es la función de salida? Leer el número y traducirlo, transformarlo en la variable tiempo. ¿Y cómo se hace? Puede ser así. Profe, ¿de 1 a 100 son tiempos en minutos? No, de 1 a 100 son papelitos. Nada de tiempo, papelitos, números. Si, miren esto, de 1 a 100. Miren el algoritmo de aleatorización. Meter la mano, sacudo y saco. Y miren el algoritmo o la función de salida. Leo el número y aplico una prueba lógica. Si el número está entre 1 y 5, escribo el número 4. Si no, si está entre 5 y 20, perdón, entre 5 5 y 25, ¿no, profe? Y 25, porque ya le quité un pedazo. Y 25, escribo el número 6. Si está entre 25 y 45, escribo el número 7. Si está entre 45, bueno, 46 sería, y ¿cuál es el otro? 10. 55, escribo el número 9. ¿Sí vieron que tuve que acumular? ¿Y sí vieron que generé del 0 al 100? Y utilicé la acumulada, eso se llama transformación inversa. Generar un aleatorio de 0 a 100 o de 0 a 1 lo hacemos originalmente y poner un if y ya. Voy a hacerlo gráficamente. El papelito vuelve a la bolsa. ¿Cierto? Siempre tiene que volver porque si no voy cambiando las probabilidades. ¿De acuerdo? Pongan 5 papelitos. Si sacan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, cada uno tiene el 20% de probabilidad, ¿cierto? Que es 100 dividido en 5. Si sacan 1 y sale el número 4, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 4 en el siguiente intento? 0. Si usted no lo devolvió, 0. Entonces ya cambió el problema. Por eso hay que devolver el papelito. Bueno. Espérenme que me puse a jugar con la cámara y ahora esta pantalla no deja ver. Voy a devolver la cámara
a la poli. ¿Ven el tablero, compañeros? Sí, señor. Voy a dejar de compartir. Por favor, ustedes me ayudan con los valores. Porque yo... Ah, mentira, yo los voy a ver acá en el techo. Entonces les voy a dar la versión gráfica de lo que sería eso. De paso, aquí ya nos toca como jugárnosla con una macro o algo porque donde sean 20, sí, 20 datos, no estos que están ahí, sino 20 datos, pues la cosa se pone en Excel complicada y Excel, aquí dice que Excel, ¿no? Excel tiene un límite en la forma como anida funciones. Ustedes saben que es una función anidada, ¿no? Entonces, tiene un límite, no recuerdo cuál, pero yo no le puedo poner tantos if dentro de if. Imagínense si esta tabla es larga, llega un momento en que Excel dice, no, ya, hasta ahí ya no moleste más. ¿Voy a hacer la gráfica? Bueno, ahí se ve el valor de X, que en nuestro caso se llama tiempo, en minutos, y no se ve nada de este marcado, más o menos. Y los valores son, por favor me los van dictando, 4, 6, 7, 9, 11 y 2. Vamos a ver si son. Sí, correcto. ¿Y aquí qué es lo que vamos a tener? Probabilidad. La probabilidad acumulada que va de 0 hasta 1. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, la clave está en coger la función, calcular la acumulada y utilizar la acumulada como truco para generar la otra. Es cuando, esto es lo que hacemos cuando hacemos la f de x mayúscula igual a O. Entonces la acumulada va a aparecer acá. Caché por 1 centímetro y 1. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1. ¿Y esto qué puede ser? Esto, ¿cómo puedo generar estos números que arrancan en 0 y terminan en 1? La uniforme. Es decir, aquí ya tenemos la calculadora o el aleatorio de Excel. ¿Lo tienen? Ahora, debe dar el 4. ¿Con qué probabilidad? Del 5%. Aquí lo voy a poner 0,05. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo le pido a la calculadora el aleatorio o pongo aleatorio de Excel y me da entre 0 y 0,5, le digo devuélvame el número 4. Ahora, el 6 va de 0,5 al 25. Al 25. El 7 iría del 25 al 45, gracias. El 9 al 55, correcto. $85.
Y aún. Bien. Ahí lo tiene. Yo tenía varios mecanismos de estos. De hecho, todavía tengo dos en la oficina. Uno que es una ruleta. Esas de ruletas, de jugar la ruleta. Y había uno bien interesante que era una... Imagínense lo siguiente. Pongan esto al revés. Pónganle arriba en una caja. Pónganle arriba una tapa. Y ábranle huecos de diferentes tamaños y hagan que lluevan bolitas de manera uniforme. ¿Dónde van a caer más bolitas? En estos dos. El 20% y el 20% son estos dos, 6 y 7, perdón, estos dos. El más es este, perdón. Aquí van a caer más bolitas. Se va a ver más bolitas que caen porque el hueco es más grande. En tanto la forma como se echan acá sea uniforme, ¿no? Eso es transformación inversa. Es un generador uniforme y que los huequitos sean los que definan el tamaño de lo que se lleva en el acumulado, definan qué cantidad cae en cada uno de ellos. Aquí caerían poquititos, aquí todo esto igual, poquitos, poquito más. Entonces tenía uno para generar la distribución normal con puntillitas. Las bolitas caen, las puntillas las empiezan a esparcir y al final queda esa campana de Gauss de pepitas, semillitas de no sé qué era. Muy bonito. Voy a ver si puedo, por favor, vayan a Excel. Mientras yo busco aquí algo. Ay, a ver cómo será esto. Tengo que tratar de compartir desde el celular. Vayan a Excel y creen este generador a ver cómo les va. ¿De acuerdo? Les en unos minutos para crear ese generador en Excel a ver cómo les queda. Mientras yo trato acá de compartir algo. Por favor, verifiquen quienes están en Zoom, si les aparece mi celular compartido. Y a ustedes acá, pues se los voy a poner aquí. Ya aparece. Este es mi celular. Ahorita les pongo la dirección por el chat para que ustedes accesen. Espera que ya me perdí aquí, ¿cómo es? ¿Sí se ve? Yo puedo sacarlo, quitarlo y ponerlo otra vez. Esta es una paginita de estadística para dummies, de teoría de probabilidad para dummies. A ustedes, si la llaman de un colegio a dar una clase de teoría de probabilidad, les llevan esto y quedan como príncipes, entonces, o princesas. Pero aquí lo que yo quiero buscar es, ahí está análisis de varianza, probabilidad de eventos, y ahí está la esperanza matemática, y hay un juego de dados. Córrame 100 veces y miren cómo se va moviendo la probabilidad de ocurrencia de la media. ¿Sí lo ven? ¿Están viendo la grafiquita que salió? Eso es un juego de dados. Esto lo hacía antes, literal trayéndoles dados y que jugaran para que entendieran un concepto. ¿Cuál concepto aparece ahí? Ojo, que más adelante lo vamos a tener que utilizar. El concepto de transición, el periodo de transición que en ciertos modelos de simulación, dependiendo de qué es lo que estamos simulando, hay que identificarlo en el sistema porque se hace necesario eliminar esa etapa de transición. Si ven que parece un electrocardiograma, hay que eliminarlo de los datos que se van a analizar para el análisis estadístico, los datos que se van a incluir en ese análisis estadístico. Pregúntenme en qué casos, por ejemplo, podría
requerirse este análisis del periodo de transición y que sea necesario eliminarlos. ¿En qué casos? Pregúntenme, pregúntenme. ¿En qué caso? Por ejemplo, si vas a simular la envasadora de Bavaria. ¿Y en qué otro? Pregúntame. ¿En qué otro caso? No tengo ni idea, no mentiras. Si van a simular la torre, una de las torres de destilación de Ecopetrol o el proceso completo de destilación en Barranca. Otro, una siderúrgica, por ejemplo, no sé si ustedes han ido, yo he ido varias veces. De hecho, hicimos un trabajo allá, Paz del Río, en la planta de fabricación de coque de fundición. Esa planta se prendió hace 60 años y nunca se ha apagado. Profe, qué pena, podría repetirlo, es que estaba haciendo el ¿Matachito? generador y no le escuché. ¿Qué quiere que le repita? No, profe, lo que estaba explicando. Que esto es, bueno, esto es un juego, esta página es un jueguito para entender la teoría de probabilidad y cosas básicas de estadística, pero les decía que que lo acabo de verlo, no es a donde iba, pero de paso lo encontré, me sirve para mostrarles, en la gráfica se ve lo que denominamos el periodo de transición cuando tomamos de un sistema real la caracterización y nos la traemos a una simulación. Ese periodo de transición en ciertos sistemas hay que identificarlo porque hay que quitárselo a la estadística. En el análisis estadístico hay que quitarlo. Y lo que estábamos aquí hablando, que las compañeras de Muy Curiosas preguntaban, es ejemplos de sistemas donde eso hay que hacerlo. Se llaman sistemas no terminales. Sigo buscando, creo que no era por ahí. Ay, lo cerré. Ahí está, mire, distribuciones de probabilidad. Probability distributions. Aquí está. ¿Ven el muñequito de arriba que parece un panel de abejas? Miren esto. Eso es esto que tengo en el tablero. Ese muñequito que ven, no voy a poder hacerlo muy bien porque me toca con el touch del celular. Fíjense, y me va a dar líos. Voy a ver si soy capaz. Voy a ponerle acá valor 4. Se me ocurre 4. Vamos a apagar eso, Emilio, no para el brillo. Hágale. No me deja. Esto no funciona con el touch. Ah, ya cogí uno. ¿Ven ustedes que se están poniendo puntitos? Sí. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a parar ahí y ahorita me salgo del celular y les envío por el chat el enlace y más bien usted lo hace. Yo pongo acá el 4, agrego el 6, el 7, el 9, el 11 y el 12 en esta tablita. El primero se me fue porque con el touch esto no funciona muy bien, toca darle varias veces. ¿Y qué se hace? Este es el 100% de las celdas. Pues cojo del 100%, cojo el 5% de ellas y las marco de color naranjita. 5%. Supongamos que el 6 de el color verde, pues cojo ahí sí no se ha acumulado 5%, solo el 20%, cojo el 20% de las celdas y las marco de verde. El azul, que sea el número 7, cojo el 20%, no importa dónde, aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra, y las voy marcando. Entonces me queda una rejilla con marcas de colores y cada color se repite tantas como probabilidad yo necesite. Y lo que hace esto es que empieza a botar aleatorios. Voy a ver si puedo aquí por el... Aquí se clica en Run. Creo que es que tiene que arrastrar las... Sí, sobre la pantalla, pero es que con este no se puede porque voy a arrastrar, tocas con un ratón. Voy a arrastrar y lo que hago es mover con el dedo la pantalla por arriba. Mira. Y en esto sí es hacer clic con el ratón y arrastras y marcas celdas. Ya se las pongo. Entonces, a ver. Está esperando que haga algo acá y no me... Por favor, me confirman si ya me dejó.
Dejar de compartir. Ya, por fin, casi que no soy capaz. Un momentito, por favor, les voy a compartir en el chat. Es que como lo tengo desde el celular. Revisen en su chat. Y ya a ustedes, si quieren, se las pongo aquí en pantalla. Y lo tengo. Tengo que traer esto para acá. Y compartir pantalla en este. Ahí lo tienen. Entonces, este es el de los daditos. Miren, ahí está. Pero lo que necesito es aquí arriba, distribuciones de probabilidad y generación de variables aleatorias. Mírenlo, ahí está. Por fin, ahí lo tenemos. Entonces, ahí lo tienen. Por ejemplo, acá, vamos a poner acá valor 1, 2, 4. Corrió, ahí está. Y aquí con el ratón, ¿sí ven? Miren. Creo que era... ¿Y yo cómo hago para que el espacio sea, digamos, 100? O sea, para saber cuál es el 5%. Eso es lo maluquito que toda que cuentes cuadritos. Ah, ok. Pero hay 100 cuadritos. No sé, No, o sea, uno no tengo escoge ni los idea. 100. Además, miren, los de las esquinas son medios. ¿Sí los ven? Entonces tendrías que poner solo 5 para que Si sea fuesen 100 serían solo 5. ¿Sí? Vamos a ver si me alcanza para poner otro acá. Vamos a poner el 6. Vamos a ponerlo así. Voy a poner solo un par de ellos. Solamente quiero que vean cómo él empieza a generar la uniforme, de manera uniforme por toda la rejilla. Ahí está el verde. Creo que este primero me va... Bueno, si está en cero, no lo voy a marcar. Voy a poner el otro que es el... Y queda guerra esto. Ahí. El 7. Lo pongo aquí de colores. Un montón, bastante. Mucho más que el verde. El verde más que el azul. Le doy zoom y ya. Voy a dejar esos y vamos a decirle aquí que en él. Aquí, tamaño 30. Ahí está por el tema de la pantalla. Ahora no alcanzo a ver. Ahí está. ¿Sí ven que empiezan a llover puntitos negros? La probabilidad del 0 es 0, porque no le marqué. La del 4 es menor que la del 6 y la del 6 es menor que la del 7, ¿sí ven? Y todo lo demás que quedó en blanco es tiempo perdido porque no hay nada marcado. A eso me refiero con que uno si le embarra con un generador, usted está consumiendo recurso computacional en basura. ¿Sí lo ven? Cada vez que sale un punto acá no le aporta nada a la probabilidad o al estudio de probabilidad. Es un dato perdido. ¿Por qué? Porque hay muchos vacíos por ahí. ¿De acuerdo? Es decir, que por ahora estamos jugando. De los datos marcados en los 3 colores, hay 3, 6, 9, 10 en azul. Y eso es lo que me está mostrando. Del total marcados en colores, que no me los voy a poner a contar, 10 en azul, no sé cuántos aquí en verde claro y no sé cuántos en verde oscuro. Y eso es lo que está mostrando acá. El resto, vacíos, 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 vacíos. No hay nada ahí. En este caso, la probabilidad que habían del 5, 25, eso la marca uno con sus colores. Por Sí. decirlo de alguna manera. Hay que saber cuántos en total. Es decir, escoja usted 100 cuadritos o 10 o 100 y marque 5 cuadritos en azul para el 4, marque 20 cuadritos en el otro para el otro. Y lo que pasa es que va a desperdiciar un pocotón de celdas que no va a usar, ¿no? Pero si usted usa 100 nada más, le daría eso. Tendría que quedar pegada. No, Las 100. no. No importa porque mientras
Acuérdate que el generador es uniforme. Los puntos negros es el uniforme, el aleatorio de Excel que va desde 0 hasta 1. Aquí sería desde 0 hasta 100, ¿verdad? Desde 1 hasta 100. ¿De acuerdo? Entonces no importa que no sean adyacentes. Es que aquí por temas de pantallas tengo dificultades, pero a ver, aquí esto qué es. Aquí debe estar al 100%, pero aún así no me deja. Es decir, yo podría marcar acá 2 cuadros, 3 por aquí arriba, van 5 y 5 acá. Estaría generando con, ¿qué probabilidades? 2, 3 y 5 de 10, es decir, 20, 30 y 50% de probabilidad. Ah, pero viendo, está acordado que vamos a coger 10 por todas. Solamente 10. Ah, ok. A ver, déjenme hacer algo acá. Ya lo limpié. Entonces, vamos a poner el número 1 y voy a poner 1, 2, 3 cuadritos. Voy a poner el número 2 y voy a poner 1, 2, miren esto, 3, 4 y 5 cuadritos. Y voy a poner el número 3 y voy a poner solamente, perdón, el anterior. Me quedaron 6 y 3, 9, me queda solo 1. Y el número 3, un solo cuadrito. ¿Qué probabilidades van a salir? El 30, el 60 y el 10. El resto perdidos. No le ha pegado ninguno. Mira, ahí ya cayó uno. Claro, necesitarían mucho tiempo para ver estable el sistema. Es decir, que ya el sistema está entregando las probabilidades que son. ¿Por qué? Porque son poquiticas celdas de un montón, entonces los rechazos van a ser muchos. O sea, los perdidos van a ser muchos. Entonces, si quiero esas probabilidades y que me funcione más chévere, pues en lugar de 3, pongo 30. 30 cuadros en lugar de 3. En lugar de 5 pongo 50 y en lugar de 1 pongo 10. Entonces, con eso lleno más y la lluvia va a caerle más rápido a los demás. En el largo plazo va a funcionar porque todos los puntos tienen igual probabilidad de ocurrir en toda la malla. Lo que pasa es que como la malla es tan grande, va a estar complicado. Se va a llevar mucho tiempo llegar hasta eso. Esto es lo que usted refiere cuando dice que replicar un fenómeno que haya tenido esa probabilidad de ocurrencia. ¿Es hacer como esto más o menos? Más o menos. Sí, señor. Bueno, listo. Ahí les queda para que jueguen, para que monten sus cursos de estadística para dummies. Ahí hay buen material. Miren. Inferencia bayesiana, análisis de regresión, probabilidades, temas de probabilidad básica. Este teorema del límite central, ya se los expliqué, ¿cierto? El teorema del límite central, con un alfa del 1 y un beta del 16. Miren cómo se mueve. Miren cómo se mueve. Y vamos a tomar, vamos aquí a ver, teórica. ¿Sí ven cómo van cayendo piedritas? ¿Sí las ven? Y ahí van empezando a caer y a generar. Esto era lo que les decía con este. Darle la vuelta y empezar a hacer caer piedritas. Van a caer piedritas por estos huecos. Obviamente, como este hueco es más grande, va a tener más piedritas, es decir, más probabilidad. Y ahí sigue. Esto debe tener un automático. Bueno, por ahí debe estar. Están las distribuciones. Este teorema de límite central ustedes lo conocen, ¿cierto? Si no lo conocen, lo van a tener que recordar más adelante. Listo. Ahora, ¿quién me muestra el Excel que acabas de hacer? Una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo hace uno para establecer el máximo el mínimo y el máximo? Ya si va de 4, 6, 7. Ya máximo valor sería 12, mínimo 4. ¿Para qué, perdón? Para hacerlo el rango y todo eso. No. Es discreta. La tabla de frecuencias, ya habíamos hecho una parecida, ¿no? La tabla de frecuencias es el número 4, el número 6, el 7, el 9, el 11 y el 12. Es determinístico, es discreto, perdón. Es probabilístico, obviamente, pero es discreto. ¿Alguien ya hizo lo de Excel?
A ver, voy a compartir a los que están en casa el Excel. ¿Me confirman? ¿Ya ven el Excel? Creo que. ¿Sí? Ok. Voy a ver, yo acá reviso. Listo, sí. ¿Cómo nos quedaría en Excel? Entonces, vamos a poner la tabla. 4, 6, 7, 9, 11, 12. Entonces aquí tenemos tiempo en minutos. Aquí vamos a poner, bueno, pongamos la probabilidad de X. Debe ser minúscula, probabilidad de X. Y aquí la probabilidad acumulada de X, que sería P mayúscula. Un poquito más grande. Y vamos a tener acá 4, 6, 7, 9. El 10 tampoco, ¿no? 11 y 12. Y las probabilidades. Voy a ponerlas así, ahorita las divido. Voy a ponerlas acá. 5, 20, 20. ¿Qué más sea? 10, 30, 15. 10, 30 y 15. Listo, gracias. 30 y 15. Pero aquí como es probabilidad la voy a poner sobre 100. Más esto dividido en 100. Ahí las tenemos. Y aquí vamos a hacer el acumulado. Que debe dar 1. Aquí vamos a poner el uniforme. Acuérdense, transformación inversa. Sigue siendo transformación inversa, ¿no? Estoy igualando las variables, la función de probabilidad que es esta acumulada, al uniforme. Y despejando de ahí. Entonces, aquí tenemos las X. Y aquí iría el aleatorio. Aquel. ¿Listo? ¿Y aquí qué es lo que va? ¿Sí? La La funcionalidad. condición. Más sí. Que si es de 0 a 0,05. Escriba 4. Vamos. Hay varias versiones y depende de la función, la prueba lógica, cómo esté configurada. En algunos casos es mejor en la función anidada if o si empezar del mayor hacia el menor preguntando por si es mayor que. Y en otros casos es mejor al revés, del menor hacia el mayor preguntando si es mayor que. Vamos a hacerlo de una forma sencilla para probar solamente con los 2 o 3 primeros nada más, porque donde nos equivoquemos, qué pereza volver a construir el larguero de función. Entonces este va a decir, si este amigo es, no le pongamos el igual, dejémoslo abierto por arriba, cerrado por abajo, es menor que este de acá, con signo pesos por supuesto, entonces, ¿qué es lo que debe devolver? 4. Si no, sí, a eso me refiero con que hay que anidar. El mismo es menor que ahora el siguiente, el de punto 2. Perdón, me vine por donde no era, es este. Y este lo voy a pasar para allá porque es por el acumulado. Que este, con punto 4, entonces, ¿devuelva qué? 6. Voy a hacerlo con esos dos nada más. Y vamos a ver. No cumple ninguna de las dos condiciones. Ni es menor de 0.5, ni es menor de 0.25. Vamos a hacerlo manual. 0.24. Devolvió 6.
0.03, devolvió 4. Es decir, que sí funciona. No sé si se entienda lo que acabo de decir. La función anidada, si cumple la primera condición, en este caso, si cumple, y ojo porque eso no funcionan todos igual, ¿de acuerdo? En MATLAB funciona al revés. Si cumple la primera, se sale del anidado. ¿Por qué? Porque por ahí se va el resto del código. En cambio, en este, si cumple la primera, ¿a qué hago referencia? A que si es menor de 0.5, da 4, ¿no? De 0.05. Y si se dan cuenta, no valida la siguiente. ¿Qué dice la siguiente en el anidado? Si es menor de 0.25, devuelva 6. Y resulta que no está devolviendo 6. La pregunta es, ¿0.03 es menor de 0.25? Sí. Pero como también era menor de 0.05, se quedó ahí. No siguió validando el resto de los anidados. ¿De acuerdo? Ojo que no siempre ocurre eso. A veces toca tener cuidado porque él dice, si es menor de 0.05, ay, devuelvo 4, pero espere, es menor de 25, no, mejor devuelvo 6. Es decir, sigue validando las siguientes. Aquí ya nos dimos cuenta de que sí corta, creo que al comienzo dije lo contrario, ¿no? Aquí sí corta la validación de la anidad. Con el primero que cumpla, corta. Pero también yo puedo usar la función y conjunto. También. No sé, creo que, no sé si funcionaría. Hazla a ver si te funciona, no creo. ¿Listos? Yo lo que hago acá es crear una función personalizada de Excel. Es que con las este no da esto. Este no da esto. ¿Sí? ¿Podría servir? Bueno, ese sería el tema para las funciones anidadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si... ¿Cómo quedaría la función? Perdón. Sí, ¿cómo quedaría? Sí, punto conjunto. Sí. Punto conjunto. ¿Dónde está? No está instalada. Tocará instalar. Es que con esas es para poner varios sí. Para validar. Que hacer la anidación, Sí, se usa eso. para validar, igual como se hacen las búsquedas también por grupos. Pero aquí lo que quiero es que nos hagamos la función para Excel. Es decir, si no la tiene, hagámosla. ¿Saben cómo hacerla, verdad? Pues yo he hecho una macro en mi vida y me quemó. Ok. Listo, entonces, espera un momentito. A ver acá. Creo que... Espérenme, instalo porque creo que aquí no tiene la... No tiene activado la pestaña de desarrollador. Sí, toca activarla primero. Pero un segundito, activamos eso. Tan, tan. Desarrollador. Listo. Entonces, como no tenemos esa, lo mismo ocurre, y de paso hacemos esta que está chévere hacerla más bien como una macro, y ustedes hacen para sus computadores, hacen la exponencial que vamos a usar en la simulación de sistemas de servicios, porque el Excel tampoco la trae. ¿Cómo? Pero eso necesariamente lo hacemos en Excel, es que a mí me parece que lo macro es muy complicado de hacer. O sea, en comparación a otro lenguaje de programación. Sí, lo vamos a hacer en Excel y usted lo puede hacer en Python, en MATLAB, en C++,
que es mucho más fácil. Y además le digo, no lo vamos a hacer sino ahora. ¿Por qué? Porque esto ya lo traen los software. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto no es un curso de aprender a manejar software, es un curso de simulación donde tenemos que explicar qué hay detrás de todo esto para que cuando usted dé clases pueda explicar qué es lo que hay atrás. ¿De acuerdo? Porque el software ya lo trae. Usted entra a Flexim. De hecho, una de las, yo no sé si ventaja o desventajas que tiene Flexim es que usted estornuda y ellos le escuchan el estornudo y le devuelven un pañuelo para que se limpie. ¿Qué quiere decir? Durante 5 años en el Flexim, para trabajar la empírica, tocaba aplicar transformación inversa. Entrar y escribir el código que voy a escribir ahorita en Excel, así tal cual se escribía en Flexim. Y apenas hace 2 años, escuchando tal vez las voces de la tele, le agregaron eso y ahora es hacer clic, clic, una tablita, pone esta tablita y se acabó. ¿Qué chiste tiene para un ingeniero, no? Eso para alguien que no sepa de eso. Entonces yo digo, no sé si de ventaja porque me gustaba antes la versión en la que a todo le tocaba uno entrar al código y escribir el código. Ahora se volvió un software de haga clic acá y haga clic allá y haga clic acá, que ya está todo hecho. Entonces como que no me gusta mucho así. Claro, a la mayoría de gente les gusta así porque les ahorran la necesidad de aprender y otros pues obviamente plata pagando asesores. Espere que ahora se me perdió el Excel. Exacto, dicen para eso contrato un desarrollador. Entonces, ¿usted qué estudió? ¿Ingeniería en qué? No, lo que Flexi. Sí, Que ese es el lado de los asesores, de los consultores. Claro, ellos están bravos conmigo porque les estoy sacando gente que saben de eso y les ahorra, les está quitando negocio de consultor. Desarrollador y Visual Basic. Pero aquí me sale en otro lado, voy a pasarlo para allá y les voy a compartir a los que están del otro lado. Por favor, me confirman si voy a compartirles primero en el chat que Alejandra, ay, eso no es. Es que Alejandra me puso todo el código de el anidado, pero no, Alejandra, no lo puedo compartir con sus compañeros. Bueno, ya pues usted se los comparte. Entonces, tenemos acá nuestro Visual Basic. Yo les quiero contar algo. Lo elemental que usted pueda conocer de sistemas de información o de software o de coger un ratón y un teclado, el Excel. El 99% de posibilidades de que usted asombre en una entrevista de trabajo lo tiene si le dan un computador y le dicen que le ayude a arreglar unos datos. Usted coge los datos, hace una tabla dinámica que es hacer clic, clic, clic allá y le abren los ojos y dice lo contrato de una vez. Y si se hace 3 cositas, 2 líneas de macros que les ahorra un trabajito por ahí a los jefes, no lo dejan irse de la empresa ni por el chiras. Tengo varios casos, unos están aquí arriba en las clases de maestría, que se fue solo a hacer una pasantía y le ofrecieron trabajo, no lo querían dejar venir, tocó renunciar y decirles qué pena es que yo me voy a hacer la maestría. Solo porque les hizo un par de cositas en Excel y les organizó un tema de producción en un par de hojitas. Yo estoy aquí tratando de encontrar las cosas que no las encuentro. Ya, listo, ahora sí, demos la carreta y vámonos a esto. Para Excel, entonces, entro ya otra vez, vamos a la ventana. Si no tienen activado la ventana, la pestaña de desarrollador, puede en cualquier pestaña, por ejemplo, inicio, dar clic derecho, se llama menú contextual, y dice acá personalizar cinta de opciones y tiene que activar la de desarrollado. Cuando uno nunca ha usado eso, normalmente está desactivado. Entonces, no tiene la entrada directa a las macros y a estas cosas. Aceptar. Listo, cuando ya la tengo en el desarrollador, vamos al Visual Basic y es esta interfaz. Es la típica de Visual desde hace 20 años, 20, 19 años. ¿Está compartiendo pantalla? Se supone que sí. ¿No? Claro. Por favor, firman si sale el Visual Basic. No sale. Por favor.
¿Me confirman si sale el Visual Basic? Listo. Aquí, insertar módulo. Aquí hay algo bien importante y es cómo nosotros construimos la función. Como en cualquier software de programación, cuando usted va a hacer una función debe planearla y para planearla debe definir los argumentos. Entonces, toda función tiene un nombre. Oh, esto no es una macro, es una función. Se hacen diferentes. Un nombre, unos argumentos de entrada, unos argumentos de salida. Los argumentos de entrada son los datos que yo quiero que procese, los que va a manipular, a multiplicar, a dividir, a procesar o a comparar. Cualquier proceso. Y los de salida son para orientar a la función en cómo quiero la respuesta. ¿De acuerdo? Toda función de Excel tiene esa estructura. Y en los software de programación, cuando vamos a hacer funciones, también tienen esa misma estructura. Aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar para que sea una función de Excel, tiene que arrancar por function. Démosle un nombre. Seamos así bien creativos, vamos a llamarla empírica. Empírica, y la pongo en mayúscula. Van a ver ahorita, a ver si sale por qué mayúscula me gusta a mí. Y aquí tomamos una decisión. Primero, ¿qué es lo que debe procesar? La tabla de datos. Lo que afuera yo puedo manejar como conjunto, como dice la compañera, o rango, depende de lo que esté haciendo. Aquí lo vamos a trabajar como un rango de datos. ¿Cuál es? La tabla donde están la variable de salida, el 4, 6, 7, y lo otro que nos interesa, que es la probabilidad acumulada. Esas dos. Pero vamos a generarlo como un rango completo, llamémoslo. Es que no quiero que me genere ruido. R como un rango. Y otra decisión, entonces ya tenemos todo un rango completo, no van a ser dos pedazos, va a ser uno completo, ya vamos a ver qué implicaciones tiene. Y lo otro que debemos decidir es si el aleatorio lo tomo afuera en el Excel, ¿se acuerdan que creamos una columna de aleatorio? O le digo que lo genere aquí adentro. Eso tiene una diferencia. Voy a decir que lo tome desde el Excel, entonces voy a darle U, que es otro argumento de entrada, que debe ser real. ¿Qué escribí ahí? Listo. Si está todo bien escrito, se pone en azulito y sale en function. Vamos, necesito saber el tamaño del rango, porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, pero podría ser una tabla gigante. Entonces, vamos a crear una variable f que sea igual, nos toca dimensionarla, ¿cierto? Dim f como entera. Aquí es donde yo les vuelvo a repetir la advertencia que ya les había hecho. Suele suceder o suele sucederme que cometo muchos errores de sintaxis en la estructura y en sintaxis. ¿Y sabe por qué, no? Porque estoy escribiendo en Visual Basic, me paso a MATLAB, luego me cruzo con Python, se me viene el FlexScript de Flexim, y de cuando en cuando el Fortran de hace 30 años, y todavía tengo en la cabeza el Turbo Pascal de hace 25 años. Entonces se me cruzan los cables, por eso tengo que validar cada rato lo que estoy haciendo, porque puedo estar escribiendo en otro código. Cuando estemos en Flexim nos va a pasar, a ustedes les va a pasar. Y a mí me peor porque llevo 3 versiones de Flexim, han cambiado 3 veces de código, o sea, de sintaxis. Tengo la aquí, bueno, perdón, la R es F es igual a R punto
¿Sí? Asigno a la variable f la cantidad de filas que tenga el rango R que yo acabo de entrar en la función. ¿De acuerdo? Imagínense R desde la A1 hasta la C10, el rango de celdas. Y aquí empieza el bucle para Fíjese que escribí ahí. F. Este no lleva tren. No lleva tren. Y si le puse I, debe ir un next. Y ¿qué debo hacer? ¿Cómo se llama la función? Empírica. Tengo que hacer la prueba lógica, ¿no? Sí, ¿cómo le llamé al uniforme? El U mayúscula es menor o igual, menor dijimos, ¿no? A R. Aquí creo que toca de adelante hacia atrás. ¿Cómo le llamé? Número de fila -1. No, toca que se mueva hacia atrás. Tocaría menos sí. 3. ¿Por qué puse 3? Estoy diciéndole que vaya al rango y tome la fila F menos I. F es el total de... Voy a empezar del último hacia atrás. Y la fila y la columna 3. ¿Esto por qué? ¿Por qué el 3? Porque el rango es todo esto. Acuérdense que voy con el acumulado. Entonces tengo que tomar desde esta columna hasta la de allá. Entonces esta es la columna 1, la columna 2. Y con lo que estoy contrastando es con la distribución acumulada. Entonces va la columna 3. Ahora aquí, ¿qué me hace falta? Pues es que ahí es donde va el tren. El if. Yo estaba poniéndolo en el for. Si eso es cierto, entonces que haga empírica el mismo valor en fila, sería F menos I, pero que me devuelva la columna 1. Es decir, la columna donde está, ahí quedó bien, donde está el tiempo. Entonces, and if, este se lleva en if, sí, y next es para el for. Y aquí iría end function. Ok, veamos. La función me va a pedir el rango de datos, donde está los tiempos, bueno, las salidas X y las probabilidades. Y me va a pedir el uniforme para la transformación inversa. Si yo dimensiono F como entero, lo voy a hacer es para guardar el tamaño en filas para saber cómo moverme. Desde la fila 1 hasta F, dice ahí, hasta F. Y aquí hago la prueba lógica, la misma de afuera, la misma que estábamos adivinando, solo que aquí la voy a hacer al revés. Voy a empezar con el último y voy a echar D para atrás. ¿De acuerdo? Podríamos cambiarla y hacerla como el otro. Entonces aquí iría, no iría F menos I, sino que iría I. Podríamos probar con las dos a ver cuál de las dos funciona bien. Vamos a probarla. ¿Saben cómo se guarda, cómo se ejecuta esto? Es una función. Ya saben cómo crear su propia función. Si ustedes tienen una operación que usan muy frecuentemente y que desearían que Excel ya la tuviese, así como promedio, como desviación, así se crea. Miren, no tengo que hacer nada más. Me voy para el Excel y miren lo que voy a hacer acá. Le voy a escribir aquí más aleatorio. ¿Por qué lo escribo ahí? Porque diseñé la función tal que necesito darle el uniforme. Y aquí, adivinen cómo la llamamos. Empi, y mírenla, ahí apareció, empírica. Ahora tiene nuestro Excel una nueva función. No me acuerdo de los argumentos, pues le hacen clic a f de x y ahí está la R que yo puse. Claro, ustedes pueden ponerle ya para mejorarla, póngale aquí R y póngale una ayudita que diga aquí debe ingresar la tabla de datos de tal manera que la primera columna sea la salida y la tercera columna sea la frecuencia acumulada, como para un usuario
que no sabemos quién será. Yo como sé de esto, porque yo la diseñé, sé que debo arrancar por el primero de los datos X de salida en la primera columna y en la tercera columna, ¿se acuerdan del número 3 que puse por allá? Y va la probabilidad acumulada. Ojo, porque como voy a copiar, porque voy a generar muchas X, toca ponerle, uy, ¿qué dice ahí? Ponerle signo pesos a esa matriz. Entonces el rango de entrada es todo esto y el aleatorio de 0 a 1 es el U. Es R. R. ¿Qué les decía? Vamos otra vez. Y empírica. Está tomando la primera. ¿Qué fue lo que dice ahí? Chan, 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 de 2. A ver, voy a poner acá 0.8 y me da la misma. Sí. Dice que me está botando siempre la primera. Vamos a arreglarlo. Entonces, ¿qué será eso? Cero en algunas. A ver, porque creo que es que aquí me va a dar uno negativo. Voy a sumarle 1, porque cuando sean iguales da 0. Vamos a ver si U es menor que. Ahora sí. Ahora sí, vamos a probarla. Entonces, 0.03 debe dar 4, perfecto. Si es 0.05, se salta a 6 porque le puse solamente menor, no le puse menor igual. 0.049999 da 4, perfecto, perfecto. Si es 0.99999 debe dar 12, perfecto. Si es 0.849999 debe dar 11. Si es 0.85 debe dar 11, porque da 11. 0.850001 debe dar 12. Ah, quedó ahí con el 85. Vamos a ver el 0.55. Y el 0.85 sigue dando 11. 0.549999. 9. 0.449999 debe dar 7. 0.45 se salta el 9. 0.25 0.25 el 7. 0.35 debería dar 9 entonces, correcto. Y esperar que este es el que me generó. Ah, no, es que primero se corta por atrás. 0.05 da 6. Así está bien. Ah, aburrido. Listo, con eso lo tenemos. Más aleatorio. Y juega para allá. Y ahí lo tenemos. Todo este atarrado de X, ¿cuántos números 4 debe haber? ¿Cuántos generó? No sé, como unos 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y 70. Fácil. ¿Cuántos números 4 hay en esa columna de datos? Rapidito. 5%. Debería, no sé. Debería haber, en teoría, ¿no? Si está bien el generador, debería haber el 5%. O tender el 5% en la tabla de frecuencias. Perfecto. ¿Qué hora es? Caray, se acabó el tiempo. Para el otro, hagamos algo. Voy a copiar esto. Es que a mí casi no me gusta copiar porque se me enreda el asunto. Vamos a llamar empírica 1. ¿Cómo? ¿Se le acabó? Profe, sí, me iba a preguntar eso, o sea, como cuando no funcionó la original, se trabó el Excel, se bloqueó. En el Visual Basic usted le va a parar el código.
Sí, lo freno y ya. Sí, tiene que detener el Ok. código. Lo que pasa es que le quedó un bucle al infinito tal vez. Ahí es. Un if. Ya, listo. Listo. Sí, dele stop. Gracias. Si es en Listo. MATLAB es control X. Sí, sí, sí. No, Ya, perdón, ya. en MATLAB es control C. Porque yo sé que más de uno va a correr a MATLAB a hacer esto, control C en MATLAB. No hay mucho problema. Hace 20 años, si uno cometía ese error, le tocaba apagar el computador. Esos son bucles al infinito que le quedan dando. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren, voy a decir empírica 1, voy a borrar la U solamente para que vean la diferencia entre pedir y no pedir el U. Y aquí, ¿dónde está pidiendo el U? Aquí abajo, antes del for, voy a hacer que U mayúscula sea igual a R. Ay, ¿cómo es esto? Tío Google. Ah, ya, RND debe ser. RND. Bueno, sí, vamos a probar. No, para que no pida el. Le estoy generando el aleatorio adentro de la función, con lo que me ahorro la columna de aleatorios, pero miren que es diferente. Póngale cuidado. Ah, tengo que cambiarle aquí el nombre de la función, es empírica 1, el R, el U, todo lo demás no hay problema. La función sí debe ser diferente. La U la quité de arriba de los argumentos y me voy al Excel y aquí voy a generar otra vez la X, pero con la otra empírica. Empiri, y ahora tengo la 1. Y si ustedes observan, le doy clic a f de x, solamente me pide R, no me pide la U. Le debo dar la tabla de datos y le doy a aceptar. Y la U no estoy usando esta. Es que si la borro, pues me queda 0, le da 4. Si la borro, le da 0 acá, le da 4. ¿Cierto? Pero aquí este no está funcionando. La diferencia es esta, miren esto. Aleatorios. Aleatorios. ¿Por qué me está botando ceros? Ay, perdón. En la empírica toca ponerle, en la función toca ponerle signo pesos a la matriz. Y ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre que me pida la U como argumento de entrada, de tal manera que necesito ponerla en una celda, como lo hemos hecho antes, o que la U la genere adentro la función? ¿Se dieron cuenta de la diferencia? No es los números porque son aleatorios, ¿no? No hay problema. Pero la diferencia es esta, miren. ¿Lo vieron? Estos no cambian. ¿Por qué? Estos cambian porque ustedes saben que esta función aleatorio, la función aleatorio cambia y esa está entrando a la X. En cambio, la otra la está generando adentro. Y si yo no vuelvo a ejecutar la función, no ejecuta el generador uniforme dentro de la función. Fíjense que el otro, cada vez que yo digito algo, cambian afuera. La única forma de que este 11 cambie es dándole F2, Enter, y cambió a 12. F2, Enter, y cambió a 6. Porque es la única forma de que corra todo el código interno, el que acabo de crear, en el cual está genéreme U. Si yo muevo cualquier otra cosa, pues no corre el código, no me genera una nueva U. Esa es la diferencia. Ahí se las dejo ambas a su acomodo. Miren, ahí van cambiando. ¿Ven cómo cambian? Bueno, ya no cambió. Para que usen la que a conveniencia les parezca. ¿Listos? Entonces ya saben cómo generar nuevas funciones. Repito, la exponencial no viene en Excel, o muestra, no sé a qué me equivoqué, cada rato cambian cosas. Voy a ir a datos, voy a ir a análisis de datos. Tiene que sumarle a la I. En análisis de datos dice generación de números aleatorios, debería decir pseudoaleatorios, ¿no? Y tenemos uniforme, normal, Bernoulli, binomial, Poisson, frecuencia relativa. ¿Será esta? Ah, no, pero esto es para rangos a intervalos frecuentes, es decir, a intervalos uniformes. No, no me serviría la de frecuencia relativa. Y la discreta es una uniforme discreta, ¿no? Ah, no, miren, esta sirve.
Aquí dice valores de entrada de valores, ¿qué? En rango de entrada de valores y probabilidades. Vamos a ver si nos sirve esta a cambio de la empírica que acabamos de hacer. Número de variables 1, cantidad de variables, hagamos que me genere 10. Discreta, rango de valores y probabilidades, vamos a ver si es esto. Rango de salida, que me lo genere por acá. Y aceptar. Sí sirve, miren, también, ya la agregaron. La empírica. Pueden cerrar eso si quieren. Y ahí ya vuelve a correr la función. Sí está funcionando, ¿cierto? 4, bueno, faltan muchos, pero obviamente son poquitos datos. Nos salió el 6. Y el 9. Pero la que sí no trae, como lo pueden ver, es la exponencial. Si ustedes observan, la que más usamos para sistemas de servicio, miren, no la pusieron. Entonces, ya saben ustedes cómo ponerla. Pónganle distribución exponencial. No, generador exponencial, no distribución, porque la distribución es otra cosa. Generador exponencial, y saben qué escribir, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Denle una repasadita a esto. ¿Alguien creo que estaba grabando? Por favor, si me envía enlace, yo los pongo en el Moodle para que sea más oficial el asunto. Nos vemos la próxima clase.